Luis Angarita a étudié le dessin industriel à l'Université Javeriana de Bogotá, la capitale de la Colombie, d'où il est originaire. Au cours de ses études de maîtrise, il a participé à plusieurs projets pour les grands noms du design, tels que Salvatore Ferragamo, Ferrari, Nestlé, Levi's et Alessi, entre autres. Aujourd'hui, il habite Toronto et il ouvre comme directeur d'innovation chez CDI Associés, une boîte qu'il a créée en Colombie et qui aujourd'hui a des bureaux à Bogotá, Barcelona, Toronto et à Montréal. En 2014, le jury chargé de déterminer la personnalité d'affaires bénévole a été si impressionné par la candidature de Luis Angarita qu'il a décerné le tout premier coup de cœur jamais octroyé par les prix Art à faire. Sa candidature a été présentée par la Fondation Latinarte. Luis Angarita crée bénévolement toutes les campagnes publicitaires de Latinarte et les visuels des différents programmes que nous offrons. Luis Angarita estudió diseño industrial en la Universidad Javeriana de Bogotá. Durante sus estudios de maestría, participó en varios proyectos para grandes nombres del diseño como Salvatore Ferragamo, Ferrari, Nestlé, Levi's y Alessi, entre otros. Hoy en día vive en Toronto, donde es profesor de universidad y trabaja como director de innovación en CDI Asociados, una empresa que él mismo creó en Colombia y que hoy en día tiene oficinas en Bogotá, Barcelona, Toronto y Montreal. En el 2014, el jurado encargado de determinar la personalidad de la empresa voluntaria quedó tan impresionado con la candidatura de Luis Angarita que le concedió el primer premio Coup de Cœur, favorito de los premios Arte Empresa. Su candidatura fue presentada por la Fundación Latinarte. Luis Angarita ha creado todas las campañas publicitarias de Latinarte y los visuales de los diferentes programas que ofrecemos y los ha creado de forma voluntaria. Por su parte, Andrés Zapata es director ejecutivo de CDI Asociados Colombia, publicista con estudios en branding, tendencias de consumo y diseño total del Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Responsable del desarrollo y la planificación de estrategias 360 para marcas como Reds, Alpina, Nestlé y Bubble Gummers, entre otras, centradas en la creación de experiencias multisensoriales para el consumidor. Con CDI Asociados ha presidido la mesa sectorial del diseño industrial del SENA. Ganó el Thread Dot Design y el lápiz de acero y además se desempeña como profesor de la Universidad del Bosque de Bogotá. Monsieur Andrés Zapata est directeur exécutif de CDI Associés Colombie, publiciste avec des études sur la marque, les tendances de consommation et le design total à l'Institut européen du design de Madrid. Responsable du développement et de la planification des stratégies à 360 degrés pour des marques telles que Reds, Alpina, Nestlé et Bubble Gummers, entre autres. Et il axe aussi sur la création d'expériences multisensorielles pour les consommateurs. Avec CDI Associés, il a présidé la table sectorielle du design industriel du Service national d'apprentissage en Colombie, a remporté le prix Thread Dot Design et le prix du crayon d'acier et travaille comme professeur à l'Université El Bosque de Bogotá. Je veux donner une fière bienvenue à ces deux hommes de CDI Associés qui font un travail extraordinaire depuis les débuts de Latinarte et qui nous ont envoyé faire ces grands marathons 24 heures en direct. Quiero dar la más calurosa bienvenida a estos dos hombres de CDI Asociados que están detrás de la marca Latinarte, de toda la estrategia y la innovación de esta marca, y quienes de hecho nos enviaron al ruedo de este gran maratón 24 horas de talento latino. Bienvenidos. Muchas gracias, Ángela, por esta invitación tan especial. El día de hoy nosotros no tenemos
arte o baile para hacer o poesía para declamar, pero vamos a tratar de contarles un poco cómo hemos trabajado con Latinarte estos años y mostrarles sobre todo diseño. Entonces, es un honor para nosotros que nos den esta oportunidad de estar con ustedes y pues también les quiero presentar a Andrés Zapata. Bueno, tú ya hiciste una presentación súper extensa, entonces no sé, Andrés, si quieres Sí, saludar. no, pues Ángela, muchas gracias. Acá muy contento de participar. Como lo dice Luis, pues no podemos bailar, de pronto no sé si cantar, pero creo que lo importante en esta hora es transmitirles todo lo que hemos hecho y hemos desarrollado con Latinarte, que a veces parece que una hora queda muy corta para contar toda la historia, pero pues trataremos de hacerlo lo más breve, entendible y ameno posible para que todos los que nos están viendo pues lo entiendan. Y igualmente, pues a que nos están viendo, pues si tienen preguntas, pueden participar, escríbanos y pues no nada más, pues iniciamos entonces este viaje en temas de serie asociados. Entonces, queríamos empezar. Je ne sais pas si je dois parler en français, mais je pense que toute la présentation c'est en espagnol. Alors, je vais parler en espagnol, et un petit peu en français, si ça vous convient. Yo quiero presentar CDI Asociados, es nuestra compañía con la que llevamos 25 años desarrollando diferentes proyectos de diseño y de innovación. Y toda esta historia con Latinarte comienza de una forma muy interesante. Cuando decidimos movernos a Canadá y abrir una oficina en Canadá buscando espacio para las nuevas ideas de la compañía, nos encontramos con que fuimos cordialmente invitados por el Port Ouvert, se llama la organización de la alcaldía de Montreal, en donde destacan el trabajo de diferentes oficinas de diseño de base montrealés. Como éramos una oficina de diseño que empezó en Montreal, pues para el ramo de Canadá, pues fue muy interesante poder empezar a trabajar con todos los proyectos que nos habían surgido. Y en una exposición de esta de Port Ouvert, nos visita Latinarte, entramos en contacto con Latinarte y ahí arranca un poco la historia. Entonces esta historia arrancó con el challenge que nos puso Ángela de pensar cómo asesorarlos y cómo ayudarles a estructurar la innovación y la comunicación de marca y de estrategia. Nosotros en el proceso creativo, y lo que les voy a contar es cómo hemos trabajado estos 10 años y les voy a mostrar los diseños junto con Andrés. En el proceso creativo, en el 2010, pues arrancamos siempre de la misma forma que arrancamos cada temporada que trabajamos con Latinarte. Latinarte nos muestra un sketch de cómo quiere o piensa que puede ser la programación. Nosotros hacemos un trabajo conjunto con Ángela en donde miramos y con el equipo de CDI en donde miramos qué ideas hay, miramos cuáles son la programación, qué tipo de músicos. A veces sugerimos cosas dentro de la programación o temáticas, como por ejemplo esta trasnochada tan interesante que está teniendo Ángela, que no ha dormido desde el día de ayer. Fue una idea que discutimos interesante para lograr realizar en esta temporada. Nos sorprendió que nos invitaras, Ángela, y que nos invitara a Latinarte, porque pues la verdad no nos consideramos artistas como tal, nos consideramos pues más que todo consultores de innovación. Entonces en el 2010 arrancamos pensando cómo hacer que la gente, después de 2 años de festival, se entere más del festival, conozca el festival. Entonces en el equipo boceteamos, damos ideas, estamos pensando en hacer que las personas recolecten, nos den un aporte simbólico durante los festivales que hay en Montreal y logremos hacer una alcancía para hacer que las personas depositen dinero, pero la idea de depositar dinero es más que todo recordar para qué es que están depositando el dinero, para apoyar la causa de promover el arte y el talento latino en Montreal. Y de esa forma pasa el tiempo, pues creamos esta primera, pues empezamos a pensar cómo podríamos volver esto realidad. Sabemos que Montreal en particular es una ciudad multicultural y pensamos en hacer este pequeño Ruban o banda que muestre con un sticker el apoyo al talento latino y empezar a motivar a las personas. Tomamos siempre de base las artes y los diseños originales que tenía Latinarte, entonces ustedes ven ahí este look and feel
en la parte de abajo, un poco vintage, que utilizaba Latinarte en su primero y segundo año. Y es así como desarrollamos estas ideas y las empezamos a poner en práctica para empezar a hacer que de una u otra manera el festival empiece a ser conocido. El motivo de la primera vez que nos encontramos con Latinarte era celebrar los 2 años, el reencuentro de blogueros de Montreal, la independencia de América Latina en Montreal, la cultura latinoamericana en Montreal. Entonces pensamos que la banda podía percibirse como un elemento interesante para desarrollar esa primera imagen, y de esta manera pues logramos desarrollar este primer concepto que se convierte en el póster oficial de Latinarte, y que se vuelve esta imagen de cintas que de alguna manera recorren el diseño a través de una forma muy fluida, digámoslo así, y empezamos a crear como este signature o esta identidad que empieza a verse en Latinarte y empieza a destacar un poco el color y el manejo del uso del color irresponsable que tiene el latino, porque nosotros como latinos a veces no pensamos muy bien, o pensamos muy bien, pero el juego del color se hace un poco irreverente. Entonces queríamos reflejar esto dentro de esta primera imagen, y fue así como llegamos a esa primera edición que tuvo pues mucho interés, y ahí empezamos el matrimonio con Latinarte. Entonces nos volvíamos a encontrar, apoyábamos. Hay muchas cosas que pasan tras bambalinas, más allá de diseñar un afiche, consiste en crear una identidad, en crear unas estrategias, en pensar cómo hacer que Latinarte sea más reconocido. Entonces en el 2011 empezamos, el tema que nos propone Ángela es el arte callejero, el graffiti. Y entonces desde ahí empezamos a pensar qué actividades, qué podemos hacer para que a través de la expresión del arte del graffiti, que va a ser este primer o el tema central del Festival Latinarte en 2011, nosotros empecemos a crear algún tipo de contenido que permita comunicar esta historia del graffiti. Y en el 2011 entonces hacemos sketches, pensamos cómo mezclar pronto graffiti con recorte de papel, porque había que trabajar un poco una entidad que nos permitiera mostrar las diferentes artes de Montreal. De pronto se ve un poquito pixelada la pantalla y me disculpan. En el manejo de la imagen, lo que buscamos en esta ocasión fue jugar con ese papel picado, con ese papel recortado tridimensional, y ese papel recortado tridimensional se convirtió en la manifestación del arte callejero. Entonces teníamos personas haciendo graffiti, filmando, todas las artes que en ese momento hacían parte de la conmemoración y la celebración del arte en la calle. Y de esta forma, esta fue la imagen que creamos en esa segunda versión para nosotros, cuarta versión para Montreal, de Latinarte 2011. Es muy interesante ver cómo estos elementos empiezan a volverse protagonistas, porque detrás de la creación de un póster está la creación de las aplicaciones de marca, de las aplicaciones en diferentes lugares, de la forma como se va a traducir el mensaje y cómo se va a visualizar el mensaje de Latinarte en la calle. Entonces ahí vemos a los artistas latinos celebrando en la calle, reuniéndose, encontrándose, y la imagen de Latinarte, que nos enorgullece apoyar y acompañar siempre, presente dentro de cada una de sus actividades. Entonces, este trabajo que ha tenido Latinarte siempre ha sido de integración, de mezcla de culturas, de intercambio de ideas. Nuestras sesiones, yo estoy tratando de resumir muy rápidamente la forma como trabajamos con Latinarte, pero nuestras sesiones han sido siempre muy interesantes y de alguna manera bastante enriquecedoras, porque no solamente era trabajar en Montreal, en español, en francés, pensar hasta en inglés, sino tratar de reunir todo esto, además con nuestro estudio en Colombia, en donde Andrés está a la cabeza y dirigiéndolo, porque nuestras oficinas siempre trabajan en conjunto. Entonces, de esta forma pasó la segunda versión para nosotros, la cuarta para Latinarte, y entramos a la tercera, el 2012, en donde el reto se nos volvía aún mayor. En el 2012 nos pedían entonces ahora empezar a pensar, generar ideas para poder comunicar el mensaje de Latinarte, pero había que hacer además exposiciones, había que hacer, crear flash mob, que era pensar en experiencias que hicieran que las personas descubrieran el arte latino en Montreal. Y entonces nuestro equipo de trabajo, la primera cosa que hacemos es empezar siempre sketches. Entonces todos los diseñadores de nuestra oficina y las personas de marketing y de comunicación participan dando ideas, haciendo dibujos, haciendo sketches,
socializando un poco cómo creen ellos, cómo lo ven, y llegamos a esta última idea de tratar de buscar integrar dentro de toda la imagen. Ustedes de pronto acá no ven la producción completa de los ejemplos porque vamos a ver muy rápido, pero buscamos integrar en la filosofía de ese festival del 2012 a través de integrar otra vez el manejo de líneas, curvas, el manejo de las bandas, pero ahora queríamos mostrar en Norteamérica y un Latinoamérica unido a través del color, en donde al lado derecho superior está Quebec con los colores tradicionales de la bandera de Quebec, después hay los colores de Canadá, y surcando todo Latinoamérica, estas gráficas ayudaban a comunicar ese sentido de fluidez de cómo la cultura transmite y pasa de una región geográfica a otra, que ha sido el trabajo que hemos hecho con Latinarte durante todos estos años. Entonces, ahí ya me ven más joven, pero la cosa es que estamos buscando con el lenguaje de Latinarte y con las estrategias que hay detrás, pero yo solo les estoy mostrando y estoy muy concentrado en los pósters, que han sido como el emblema principal, pero detrás de los pósters vienen las creaciones de diferentes piezas de comunicación, en las que, por ejemplo, Joel, que está aquí, también participa activamente en el equipo de Montreal, y nos ayuda y nos apoya muchísimo con el desarrollo de todas estas comunicaciones que se vuelven después parte integral de la estrategia de comunicación de Latinarte. Entonces es muy lindo ver cómo la imagen de Latinarte empieza a ser reconocida, y cómo estos colores que al principio empezamos a manejar de una forma un poco irresponsable, como les digo, y diferente, empiezan a posicionarse en la mente de los quebecois, y en la mente de las personas que empiezan a conocer y a ver el festival difundirse y crecer. En el 2013, el reto nos interesa mucho como diseñadores industriales que también somos, meternos en el concepto de cómo comunicar el mensaje que quería Latinarte en ese festival de multiculturalidad, interracialidad, y nos vinimos con una idea totalmente diferente al concepto gráfico. En esta ocasión lo que nosotros pensamos fue: creemos una serie de personajes que sean un rompecabezas y que a la vez se conviertan en portavasos que podamos comercializar y podamos vender, pues para ayudar también a la Fundación Latinarte, porque como ustedes saben, Latinarte es una fundación sin ánimo de lucro. Entonces, dentro de toda esta ideación, se convirtió, además, este objeto que diseñamos se convirtió en la imagen visual de esa temporada. Entonces terminamos creando este paso, o este rompecabezas, o este cascatet, que es como se le dice en francés. Me corriges, Ángela, porque mi francés ahorita se ha oxidado un poco después de estar aquí unos años en Toronto, pero en esta versión del festival, pues nos vimos más a crear una imagen tridimensional, porque queríamos también promocionar estos elementos en donde todas las razas simbolizadas con estos personajes se volvían y se integraban. Entonces creamos un icono para cada personaje, inclusive el extraterrestre hacía parte del proyecto, y era mostrar cómo entre todos podemos integrarnos, unirnos y salir adelante juntos. De estas piezas se crean elementos de comunicación para prensa, para radio, para diferentes medios, y se vuelven la imagen. Entonces acá nos salimos un poco del formato que habíamos manejado originalmente y nos metimos más en el formato que era jugar con las imágenes tridimensionales y contar la historia de Latinarte a través de estas imágenes tridimensionales. Pero Ángela nos tenía la sorpresa, y esa sorpresa era que esto no era lo único que teníamos que hacer en esa temporada, sino que teníamos por delante la primera exhibición de arte latino en Montreal, en un espacio increíble de cultura, y entonces nos puso y nos dio la tarea de diseñar la exhibición, de pensar cómo debía ser la exhibición dentro de el edificio, la antigua caserta de bomberos del centro de Montreal, y cómo crear dentro del Centro de Historia de Montreal la primera exhibición de latinos dentro de este Centro de Historia de Montreal. En esa exhibición, pues había que pensar en los recorridos de exhibición, cómo debía ser el trabajo artístico. Andrés, si usted tiene alguna cosa por acá, antes de que hable de la marca, que Andrés va a hablarles bastante de la marca ahora, no, ahorita. me va diciendo, pero así empezamos a definir cómo debía ser el look and feel de esta exhibición, cómo comunicar el trabajo de todos esos artistas latinos que están en Canadá,
cómo debía ser el posicionamiento gráfico y visual en la exhibición, el plan de recorrido, la experiencia, etcétera. Y al final fue una exhibición bastante interesante, característica en su lenguaje visual de objetos, videos que veíamos de diferentes personas que habían llegado a Montreal a través del trabajo de otro artista increíble que se encargó de registrar todos estos testimonios de los diferentes latinos en Montreal. Entonces los latinos hablaban a través de estos videos y aparte de eso mostraban objetos representativos de memorables para ellos, y la exhibición se recorría de una forma en la que podíamos contar la historia, recordar la historia, pero dentro de la historia también de Montreal. Aquí creamos inclusive una lámpara que tenía diferentes frases y que era como uno de los elementos en donde las personas pivotaban alrededor de la misma para dirigirse a diferentes partes de la exhibición. También participamos y en el proceso creativo que hemos tenido siempre con Latinarte, hablamos de artistas y nos gustaría que Latinarte considerara aquel artista, y me agradó mucho la idea de que pudiéramos finalmente invitar a unos artistas que tenían en ese momento muchísima fuerza en Colombia, pero que no eran tan conocidos en Norteamérica, y así Latinarte trajo a Messier Periné y estuvimos en ese año también compartiendo con Messier Periné gracias a todo este trabajo que no solamente se vuelve, como les digo, hacer afiches, hacer publicidad, sino es pensar en las estrategias que van detrás de la temporada. En el 2014 nos hemos dado cuenta, y entramos acá a la parte en la que ya Andrés les va a explicar un poco más, que pues llevamos 3 años trabajando con Latinarte, pero no hay un logotipo de Latinarte, porque lo que traemos de antes no es un logotipo realmente. Entonces, en compañía de Uno Branding, que invitamos al estudio Uno Branding, que son expertos en arte y branding latino, que trabajan en colectivo con nosotros, a Luis Fitch, que es un monstruo del diseño latino y un gran amigo, lo invitamos a que nos ayudara también a participar en la creación de esta imagen. Como es una fundación sin ánimo de lucro, pues también la creación era un poco sin ánimo de lucro. Y acá Andrés les va a contar un poco de qué es lo que ocurre cuando empezamos a trabajar en crear esa identidad y esa marca de Latinarte. Entonces, Andrés, ¿quieres seguir? Voy a ir avanzando. Bueno, sí, dentro de todos los 3 años que estuvimos trabajando con Latinarte y diseñando todo lo que eran las piezas de comunicación, vimos que había un gran potencial en desarrollar una marca, más no un logotipo. Y es importante aclarar esos dos mundos que son muy diferentes. Entonces, teníamos un estilo definido desde el punto de vista de todo lo que teníamos o habíamos desarrollado en afiches, piezas de comunicación, un lenguaje visual desde el punto de vista de color también que nos fortalecía, pero sentíamos que hacía falta algo dentro de todo ese escenario que estábamos construyendo. Es así que en el 2014 comenzamos a darnos la tarea de realmente de querer más y avanzar más sobre todo lo que estamos apoyando con Latinarte. Bajo ese esquema y bajo una pregunta que es ¿cómo hacemos para potencializar toda esa visión estratégica que habíamos desarrollado con Latinarte, en las cuales habíamos apoyado, y representar en esa esencia todo lo que eran los valores agregados que tenía la marca? Debido a eso, entonces, comenzamos a revisar a nivel interno cómo poder hacerlo. Uno es, obviamente, pues bajo una identidad inspiradora, debido a todo el trabajo que hemos hecho y al conocimiento interno de todos los festivales que se habían desarrollado, pues teníamos muy claro que eso inspirador, desde inclusive desde la visión de la fundación de apoyar el arte. Entonces hay inspiración realmente dentro de la marca Latinarte. Una marca obviamente que tuviera un significado mucho más allá de un identificador visual, que realmente tuviera un peso dentro de lo que era toda la comunicación y mucho más allá. Y obviamente pues lo que es un tema de identidad latina. Acá comenzamos uno de los primeros procesos es comenzar a mirar qué está pasando en el mercado. Entonces, lo que hacemos con el equipo es revisar qué marcas similares son potencialmente agradables, y comenzamos a mirar, bueno, cada uno identificarlas, a mirar cómo su comunicación, su posicionamiento, cómo es la forma en que ellos directamente se comunican, y comenzamos a llegar ya a una inspiración. Bajo el tema de la inspiración, comenzamos en una esencia, y es ¿qué es el arte latino? A partir de qué es el arte latino, comenzamos a vivir definíamos que el arte venía de la esencia de ser latino. Creo que dentro de lo que hemos desarrollado, el hecho de estar en Colombia, en este momento, Luis también igualmente en Canadá, pues esa conexión es muy importante de pronto, y lo que nos hizo fue realmente ver dentro de ese planteamiento estratégico de marca
cómo podíamos llegar a hacerlo. Entonces comenzamos a mirar cómo eran los latinos en otro país, comenzamos a mirar que eran diversos, que había alegría, que había color, que había cercanía, y a partir de eso comenzamos a generar todo un concepto desde un punto de vista de una marca que hable de la importancia de lo latino y una marca que realmente resalte y saque el latino que verdaderamente quería tener Latinarte. Con todo esto, lo que hicimos en primera medida fue hacer una plataforma estratégica. Esa plataforma estratégica parte de lo que tiene que ver con la misión, con la visión, con la promesa, que son aspectos que son fundamentales en el desarrollo de una marca y que posteriormente se ven reflejados en un diseño y en un lenguaje como tal. Cuando comenzamos a hablar del diseño de la marca, partimos de lo que era la palabra del arte y cómo el arte de alguna manera también estaba inmerso dentro de todas las expresiones artísticas que tenía Latinarte bajo todos los festivales que se habían desarrollado. Entonces, cuando comenzamos a hablar de arte, comenzamos a investigar un poco más y nos dimos cuenta que habían 3 escenarios interesantes del arte, desde las artes plásticas, artes escénicas, artes literarias, y estas, de alguna manera, son las que conformaban todo ese gran mundo que Latinarte tenía. A partir de eso comenzamos a darles unos colores, y estos colores, digamos que denotaban cierto sentimiento. Hablamos de la alegría, de la energía y el conocimiento. Entonces, comenzamos con esos colores a darle significado a los colores bajo 3 mundos importantes de arte y comenzamos a desarrollar ya desde el punto de vista gráfico cómo hacer que estos colores se adaptaran a la marca. Ya los habíamos utilizado anteriormente en muchos de los afiches que ustedes están viendo anteriormente, y lo que hacíamos era recalcar, es volver otra vez a la esencia. Y acá es donde digamos que es trabajo, trabajo y trabajo. Se hicieron bastantes propuestas desde el punto de vista de diseño. Acá hay unas de las, yo creo que por lo menos unas 20, y posteriormente ya llegamos a algo muy interesante, y es cómo integrar todo esto dentro de una sola marca y una imagen visual e identidad. Y obviamente a partir de unos lineamientos muy estratégicos, que era verse moderno y dinámico. Era muy importante eso en la marca. Así es como ya como en Latinarte, ese es el diseño final que se hizo y se presentó, dice, en el que ustedes actualmente ven, y posteriormente a este desarrollo de marca vienen acompañados toda una serie de elementos que son importantes en la comunicación. Ese es el inicio de lo que tiene que ver con la comunicación desde el punto de vista corporativo, que se diseñó para Latinarte. Siguiente, Luis. Posteriormente ya comenzamos a generar unas identidades de marca con relación a todo lo que tenía y todo lo que abarcaba, inclusive en esta versión del 2014, todo lo que fue el afiche y todo lo que fue el lenguaje geométrico que se utilizó comenzaban a formarse con diferentes figuras frente a esos diferentes ítems de arte que se tenían, desde la música, desde el cine, desde el teatro, desde absolutamente todo. Entonces la marca comenzaba a integrarse con los afiches, con el lenguaje gráfico, y comenzamos a darle una relevancia más grande y sentido mucho más latino a lo que queremos llegar a hacer con la marca. Y estos lineamientos nos permitieron a nosotros trabajar mucho más cómodos con la marca. Ya después de esto el trabajo fluyó mucho más fácil porque teníamos claro cuál era esa identidad. Lo interesante de todo este proceso, y fue una sorpresa, Ángela en secreto nos nomina o me nomina para Personalidad de las Artes y los Negocios de Montreal. Fue tal vez uno de los momentos más emotivos de los que yo he podido tener memoria, porque nunca pensé que nos lo fuéramos a ganar. Este es un premio que se le entrega a personas que han hecho un aporte a la cultura de Montreal enorme, que han hecho un aporte desde el punto de vista económico, evidentemente. Entonces estaba compitiendo contra el señor súper importante que ha donado $5 millones al Museo de Arte Moderno de Montreal, y pues nosotros éramos simplemente una oficina de diseño, de innovación, que voluntariamente, y este trabajo lo hemos tenido siempre con esta característica para Latinarte, estábamos tratando de hacer y apoyar nuestra cultura de ser latinos. Y mi promesa para Ángela es que yo no le voy a cobrar un peso hasta que podamos ser tan exitosos como el Festival de Jazz. Entonces yo creo que ya dentro de poco hay que empezar a hacer la cuenta de cobro. Pero lo que quiero decir con esto es que fue muy emotivo lograr ser reconocido con el premio. Nos tocó el corazón, o el coup de cœur, que es como el coup de cœur, porque ahí lo pronuncié mal antes, me han corregido varias veces, que es la primera vez que se entrega este premio en esta categoría a alguien. Y
y fue muy emocionante porque no esperamos, este no es el trabajo que nosotros esperamos que reivindiquen nuestros clientes. Yo lo reivindiqué como trabajo, obviamente como director y propietario de CDI, a nombre de todo el equipo, pero detrás del equipo, detrás de mí, al lado de mí, está Andrés, está Angélica, está una cantidad de diseñadores que han trabajado y han puesto su corazón, sus ganas y su esfuerzo en el desarrollo de los proyectos que hacemos para Latinarte. Pero a partir de este año 2014 empiezan a crearse ya nuevos elementos de comunicación, empezamos a hablar mucho más claro con la marca y empezamos a desarrollar diferentes elementos de comunicación visual que ustedes ven, o bueno, ustedes de pronto los que están fuera de Montreal no lo ven, pero en Montreal lo ven y lo perciben con más fuerza. El festival, un lenguaje de imagen mucho más visual, más claro, y una forma de impactar en el imaginario de los quebecois y de las quebecois o personas nacidas en Quebec, que ha sido siempre parte de este trabajo. No es los latinos actuando independientemente, sino los latinos integrándose a la cultura de Montreal. Y pues obviamente esto con el liderazgo de Ángela, que ha sido fundamental. En el 2015, pues ya el trabajo, van a ver, es mucho más fácil porque ya las temáticas están más claras, el lenguaje visual está más claro, ya sabemos cómo guiar de una forma. Entonces ustedes van viendo una maduración de las ideas de diseño. No les voy a mostrar mucho el proceso, pero aquí empezamos a hablar de, Ángela nos plantea el tema, la memoria, el comité, obviamente, porque también con Ángela trabajan muchas personas que en un comité cultural definen las temáticas del festival, pero ya nos dan unos insights más claros en donde nosotros podemos empezar a plantear ideas que nos permiten desarrollar imágenes de comunicación del festival más claras, más limpias, más en línea con la imagen de Latinarte, y de esta manera podemos empezar a crear diferentes elementos que ayudan en la promoción visual. En el 2016 volvemos un poco a las raíces, al origen, a ese primer afiche que diseñamos con esa marca, con esa identidad, pensando en las cintas, pero en esta ocasión la danza es el elemento principal, es el arte invitado, porque cada año Latinarte tiene un arte invitado. Entonces el arte de la danza es este año, y en este arte de danza pues nos pareció más que importante el tema es danza y libertad. Entonces cómo mezclar siempre estas temáticas de ver a la mujer que danza con la libertad a través de las cintas y crear este lenguaje. Créanme que hacer esta imagen bidimensional no es tridimensional, sino es bidimensional, y dibujarla y recrearla fue un trabajo titánico para poder lograr tener ese manejo visual que queríamos tener, y todas las actividades que obviamente para ese octavo Festival de Latinarte se habían planteado. Pasamos el 2017 y arranca aquí otra propuesta interesante. Ángela nos dice, ahora nos vamos a mover el festival, vamos a salir a la calle, vamos a irnos a Village au Pied du Courant, que es un lugar estratégico de Montreal, pero antes habíamos pensado también en otro lugar en donde hacer el evento. Entonces empezamos a pensar en la Feria Latinarte, y que se tiene que ubicar en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, y cómo distribuir este espacio, pero al final esta Feria Latinarte se mueve al lenguaje de Village au Pied du Courant, y ahí es donde nosotros proponemos este lenguaje del papel picado, muy, muy tradicional y con el que nos reconocen a nosotros los latinos en muchas partes del mundo, y gracias a esa cultura de visual y de riqueza visual que maneja pues México. Entonces, inspirados en esto, diseñamos unos motivos de papel picado que básicamente es papel picado, pero homenajeando a Quebec. Entonces ustedes ven el símbolo de Montreal en el diseño que hacemos, ven al hockey como uno de los deportes favoritos de los quebecuas o de los quebequenses, ven la estación de metro, ven diferentes emblemas arquitectónicos dentro del papel picado. Entonces es la fusión y la integración de las dos culturas lo que queremos traducir en esta imagen, y de esta manera el somos ici, que significa estamos o somos aquí, se vuelve la imagen de comunicación del noveno Festival de Latinarte, en donde ustedes siguen viendo esta continuidad de manejo visual que ya está muy determinado de lo que nosotros hemos propuesto para que se haga el desarrollo de Latinarte. En el 2018, el reto es, bueno, ahora el país invitado de honor es Colombia. Nos tocó el turno, ¿no? Llevamos mucho trabajo y mucho tiempo haciendo esto, y cómo homenajear a Colombia y cómo traducir a Colombia y cómo poner a Colombia en el centro de la imagen del Festival Latinarte. Y ahí, aunque no se me nota el acento, mi herencia costeña saltó adelante, y planteamos esta imagen que era inspirada en la famosa marimonda, pero obviamente también con una simbología en donde estaba el café, porque los cafeteros somos reconocidos
como futbolistas y como diferentes delegaciones, ciclistas en diferentes partes del mundo. Y la imagen de Latinarte se inspira en esa marimonda, que es el símbolo tradicional del carnaval de Barranquilla, con los colores, con un ojo que pone el ojo en Quebec, pero el otro ojo en el símbolo de Quebec y el otro ojo en una probable simbología a Colombia. Y de esta manera surge esta edición del festival que se denomina Experiencias, en donde hacemos este homenaje a Colombia. Después en el 2019, sí. Perdón, Andrés. Luis, ahí yo quisiera, nos podemos volver, inclusive dentro de todo el manejo de marca que se ha hecho y de imagen, hemos también comenzado a evolucionar un poco, y desde el 2018 ustedes van a ver una diferencia desde el punto de vista de los manejos y manejos de fondos y de colores un poco más exorbitados. Entonces hay una evolución continua. No solamente nos quedamos solamente en un esquema, sino vamos evolucionando a medida que va pasando. Entonces, del 2018 al 2020 creo que ustedes van a ver un cambio interesante en todo lo que son las imágenes que se están desarrollando para el festival, sin llegar a perder obviamente nuestra esencia como marca. Y en el 2019 trabajamos otra vez inspirados muchísimo en la cultura mexicana y en la latinidad que nos trabaja, que nos inspira esto. El invitado acá, estamos trabajando con el concepto de la música, la guitarra, las cuerdas, las migraciones, les travesés, se dice en francés, si no estoy mal, que es como estas travesías y migraciones de cultura, y planteamos esta imagen para el festival que es inspirada obviamente en esta latinidad, en donde ustedes ven cómo de Latinoamérica los migrantes van bajando y van llegando al territorio de Quebec y vuelve y gira el círculo. Entonces el festival se convierte en esa plataforma en donde podemos a través del afiche contar muchas historias. Hay mucho lenguaje escondido en este afiche que tendríamos mucho tiempo, pero estoy tratando de volver a hacer el catch-up de tiempo para no extendernos una hora y hacer el cierre, pero llegamos a la última imagen. Y con esto vamos a cerrar, que es el 2020, que es la imagen del festival que ustedes conocen. Y acá lo que fue más que todo un poco nuestra tarea convencer a Ángela, aunque no es difícil convencerla porque también tiene excelentes ideas, pero fue convencer a todo el equipo de la importancia de resaltar que estamos en un virus, estamos en línea, y este festival, a diferencia de los anteriores que eran presenciales, se tiene que hacer online. Entonces, ¿qué ideas se nos ocurrían para desarrollar esto de presencias? Cómo tener presencia, pero una presencia en línea, cómo volvernos, por eso sale esta idea de las 24 horas, cómo hacer que todas las personas puedan conocer a Festival Latinarte, que por primera vez va a estar abierto en línea al público y las personas van a poder acercarse a los artistas latinos en Montreal, a los artistas latinos en Canadá, y los artistas latinos también, cómo se integran los de afuera con Canadá. Entonces, otra vez la imagen de esta vez lo representamos en una imagen muy moderna en línea, que representa toda la tecnología actual, pero contrastada con las estampillas que casi que estamos perdiendo porque el correo se está yendo, y cómo podemos traducir estas estampillas, estos lenguajes de estampillas en la imagen de hacer presencia, y los artistas cómo hacen presencia en línea. Entonces lo que pensamos es cómo nos vemos hoy nosotros en una comunicación en Zoom, en donde esta comunicación nos pone a todos en diferentes cámaras, que es lo que está pasando el día de hoy, y hay diferentes artistas, diferentes disciplinas y diferentes medios se integran en cámara hoy para comunicar la imagen del festival y para comunicar el festival. Entonces, el afiche, que es el último que hemos desarrollado, la estrategia, junto, por ejemplo, con la idea esta de hoy de 24 horas de sin parar, mostrando artistas de diferentes partes, nos lleva a esta imagen final de temporada, que es si ven el detalle, cada artista tiene un símbolo que lo representa. Estamos hablando dentro de esto de todos los artistas conectados en línea, contando la cultura de Canadá, mostrando su talento, mostrando sus aspiraciones, y de esta forma es el afiche último de Latinarte. Esta versión que ven ahí dice del 1 al 30 de septiembre, pero no es la última exactamente, sino es una imagen que presentamos de ejemplo, pero el afiche final es esto mismo con la fecha actualizada, y de esta forma cerramos como el ciclo. No lo hemos cerrado, pero cerramos ahora en la presentación el ciclo de las imágenes, que entre otras cosas nos han valido también un reconocimiento de una empresa de software muy importante
que ha visto este trabajo que hemos hecho en su software y nos ha convertido y nos ha dado un reconocimiento a través de su software, y cada persona que desempaca el software de alguna manera puede ver el trabajo que hemos hecho dentro de esta presentación y desarrollo de marca de lo que ha sido Latinarte. Entonces, nuestro compromiso siempre ha sido, obviamente, trabajar con nuestros clientes para hacer que podamos cambiar el mundo, una innovación a la vez, y esto va a ser siempre lo que buscamos hacer con Latinarte. Y queremos nuevamente agradecerles por el tiempo, porque no somos artistas presentando trabajo, sino somos simplemente una oficina que trata de hacer su trabajo y de donar su tiempo para que Latinarte cada vez, y el arte latino, sobre todo, cada vez sea más reconocido en Canadá. Muchas gracias. No sé si hay tiempo de preguntas o si ya hay un comentario de Ángela o acabamos, o no sé cómo funciona ahora, cómo tienen diseñada la dinámica al final. Y gracias por sintonizarnos y nos vemos pronto. Ok, bueno, pues igualmente pues a todos, muchas gracias por el tiempo. Ha sido súper rápida la presentación. Tratamos de enfatizar en todo el trabajo que se ha desarrollado, aunque a veces, como lo dije al principio, una hora a veces queda muy corta. Seguimos muy encantados con Latinarte. En 10 años, no sé, en el 2030, miraremos si de pronto vamos a hacer otro live en el cual hablaremos de otros 10 años más y una gran evolución, y muy comprometidos con el diseño latino, con lo que realmente que hay que apoyar, todo esto que nosotros hacemos, nuestra esencia desde el punto de vista de las artes, la música, en fin. Entonces, invitadísimos igualmente a seguir con el maratón. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias, Joel, muchas gracias al equipo de Latinarte, y muchos éxitos a todos los que nos vieron. Chao, gracias. Más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo.